Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Saludos amigos, nos encontramos de nuevo en este primer domingo de los 5 domingos de julio para seguir reflexionando sobre la propuesta de la palabra de Dios en cada semana. Continuamos meditando hoy y el próximo domingo el texto lucano del viaje de Jesús a Jerusalén. Y en el evangelio de este domingo el Señor Jesús designa otros 72 para enviarlos por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Dice el texto del evangelio otros, porque el Señor ya había enviado anteriormente a los 12 apóstoles en una misión semejante, de ir preparando el camino para cuando Él llegara. Las instrucciones dadas tanto a los apóstoles como a los otros 72 son similares. No le envía a no llevar nada, también es el contenido del anuncio, proclamar el reino de Dios. Al enviar a sus 12 apóstoles, los instruyó a dirigirse no a los pueblos gentiles o samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 12 era el número de las tribus de Israel. Es un signo evidente de que la misión primaria de Jesús, la proclamación de su evangelio, se dirige en primer lugar al pueblo de Israel, porque a ellos había sido prometida y había sido enviada. La salvación por medio de los profetas habían preparado el camino a la universalidad, pero primero al pueblo de Dios. ¿Y por qué el Señor en un segundo momento envió a 72 discípulos? En este caso, el número elegido por el Señor significa la totalidad de las naciones de la tierra entonces conocida. El origen de esta relación la encontramos en el capítulo 10 del Génesis. Allí se dice que cada uno de los hijos de Sem, Cam y Jafet, hijos a su vez de Noé, dio origen a una nación de la tierra. El envío de 72 discípulos significa, por lo mismo, que el anuncio del reino de Dios se dirige no ya solo a Israel, sino también a todas las naciones de la tierra, a cada uno de nosotros, y es por tanto universal, católica. Los envía el Señor delante de sí a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. La misión de estos discípulos es la de preparar el camino, como ya decíamos anteriormente, disponer los corazones para el encuentro pleno con el Señor Jesús. Para demostrar la verdad de su anuncio, el Señor les confiere el poder de curar enfermos, arrojar demonios y hasta resucitar muertos. Por Él son revestidos de autoridad para actuar en su nombre. Antes de ponerse en marcha, el Señor les advierte que no siempre serán bien recibidos. Él los envía como corderos en medio de lobos. Mediante esta comparación, los prepara para encarar la extrema hostilidad y el rechazo, si fuera necesario, de muchos de los oyentes. Asimismo, les da instrucciones precisas. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia. Y no se detenga a saludar a nadie por el camino. No es que sean antipáticos, sino que nada le distraiga.
Y por eso no saludar a nadie por el camino implica la urgencia del anuncio del mundo, del evangelio, la centralidad en este mundo de anunciar la buena nueva. En Oriente el saludo entre caminantes podía prolongarse por horas. Por eso, para evitar eso y la urgencia, Jesús le da esas recomendaciones. Considerándose incluso un acto de buena educación, el enviado no tiene tiempo que perder. Se ve ungido a dedicar todo su tiempo a cumplir la misión, porque es un profeta, es un enviado. En caso de no ser acogido por los habitantes de algún pueblo, debían sacudir públicamente el polvo de los pies. Ni siquiera el polvo de ese pueblo merecía ser llevado en sus pies, pues era el polvo de una tierra pagana, habitada por hombres que rechazaban la salvación que Dios gratuitamente les ofrece, que rechazan al Dios mismo. Finalmente el Señor les especifica su misión: anunciar a todo el reino de Dios. El Evangelio relata también el retorno de los 72. Estos volvieron gozosos de su experiencia apostólica, de su mensaje. Mas antes que alegrarse por la espectacularidad de los signos realizados, el Señor les invita a alegrarse de que sus nombres están escritos en el cielo. No es el poder someter el demonio lo que debe ser causa de gozo, sino el hecho de estar destinado a participar de la vida y comunión divina, gracias a la nueva creación que el Señor Jesús ha venido a realizar por su cruz y resurrección. La misión de los discípulos desde el comienzo de su vida pública: Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, a hacer el bien. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Jesús es el enviado del Padre desde el comienzo de su ministerio. Los llamó a lo que él quiso y vinieron donde él instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Como el Señor nos hace partícipe de su misma misión. Por lo tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, nos dice en Juan 5, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirlas. Los apóstoles de Cristo saben, por lo tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. Ministros de Dios, embajadores de Cristo, dirá Pablo en la 2 Corintios 5:20. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el encargo a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. No estarán solos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, hasta que Él venga, pues el evangelio que tiene que transmitir es el principio de toda la vida de la iglesia.
Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sacerdotes, diáconos y sucesores en sentido general. Toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen, como celebramos el día de San Pedro y San Pablo no hace tiempo de esto. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferente manera, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocacionalmente apostólica. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y cómo hacer este anuncio? ¿De qué manera? El contenido del mensaje es la paz y el anuncio de que está cerca el reino de los cielos. La paz es la primera señal del reino. No sería auténtica si no la acompañan valores sociales, valores importantes como la justicia, la solidaridad, la fraternidad. Pero nunca la lograremos en los ámbitos sociales y políticos si no la construimos antes en nuestras relaciones con las demás personas, con Dios, con uno mismo. Ese regalo del Señor resucitado, con el entorno natural que nos rodea. Son pacíficas las relaciones que establecemos en el seno de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestro trabajo, de la comunidad cristiana. Nos sentimos en paz con Dios, que no significa necesariamente que no estemos en pecado o que haya violencia. Vivimos una realización personal libre de tensiones y en paz interior. Un aspecto importante de la misión es también la sencillez de medios. Lo fundamental es transmitir nuestra experiencia de Jesús de Nazaret. Requiere conversión de vida y disposición radical para escuchar su palabra y anunciarla con valentía. Deben brillar más la fuerza de la oración y de la cruz que la palabra y del testimonio, que la riqueza de medios, es decir, deben brillar los valores esenciales del Evangelio. La oración, por eso nos invita a rogar, pues, al dueño de la mies. Evangelizar es desinstalación que produce disponibilidad y dinamismo. Pónganse en camino y no saluden a nadie por el camino. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. El Evangelio nos propone el valor y el riesgo y busca construir el reino de Dios y no un prestigio o un bienestar personal. Y por eso nos dice el Señor, mirad que os envío como cordero en medio de lobos. Pero si entráis en una ciudad y no reciben, la postura evangélica también de la amistad, la aceptación o rechazo, amarle a ellos también es una manera de evangelizar. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, de lo que le ofrezcan, sean amigables, sean fraternos con los demás. No andéis cambiando de casa en casa. Y el Evangelio es también el respeto a la libertad de todos. Escuchen, no el mensaje que les lleva, sacudan el polvo de los pies y no le escuchan el mensaje. Y aún hay algo más. Evangelizar, lo fundamental es la fidelidad de los evangelizadores. Repetimos que no es el éxito que obtengan. Estás alegre porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Tengamos éxito en la misión o fracaso, la última palabra es de Dios. Somos mensajeros de Él y Él es que hace el milagro.
Tenemos conciencia de ser nuestro mundo necesita ser evangelizado. Nos sentimos operarios de esa evangelización en los lugares y en los ambientes donde vivimos. Asumimos las instrucciones que nos dice Jesús. Jesús que nos envía. Jesús que nos da instrucciones para ese envío. Jesús que nos garantiza que estará siempre con nosotros. Jesús que es el dueño de la mies, el Señor, y a Él debemos pedir también ese don y esa invocación. Y finalmente entender que nuestra misión es el anuncio. La conversión o no es tarea de Dios en los corazones de los seres humanos. Nuestra misión fundamentalmente es ser medios de anuncio, de cómo motivar, de cómo dirigir, de cómo evangelizar a nosotros. Por lo tanto, tomemos conciencia de que somos instrumentos de salvación de Dios y que en la medida en que nosotros somos dóciles a ese espíritu, el Señor también hará efectivo nuestro trabajo, la evangelización. Pongámonos en la mano de Dios, retomemos nuestro compromiso durante esta semana y asumamos con fidelidad ese envío a la misión que el Señor nos hace. Feliz jornada para todos. Envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera.